Segundo bloque de Universidad Noticias, primera edición. Continuamos en el canal 30 de la televisión digital abierta. Recuerden que también estamos en el 22, en Super Canal HD y también en www.universidad.com.ar. Nos pueden seguir en cualquier parte del mundo, por supuesto, a través de streaming. Les decía en el bloque anterior que el domingo que viene, para aquellos que decidan, por ejemplo, aprovechar el fin de semana largo y viajar a Chile, tengan en cuenta de que no habrá actividad comercial. ¿Por qué no habrá actividad comercial? Porque van a haber elecciones en ese país y les vamos a contar un poquito cómo se desarrollan o cómo se van a desarrollar estas elecciones, la previa al día domingo y cómo se ha estado generando también la campaña. Para eso está con nosotros, como todos los viernes, el analista internacional Sergio Astorga. Sergio, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, buen día Lucas, buen día a todos. Bueno, gracias por estar con nosotros como siempre. Elecciones el próximo domingo en Chile, contanos. Sí, efectivamente, es la elección nacional que van a elegir presidente y también miembros del Congreso, diputados y senadores y también algunas autoridades locales. El año pasado fueron elecciones municipales. Hay mucha expectativa en torno a tres candidatos, sobre todo Sebastián Piñera, que va en las encuestas en los primeros lugares, claro, y después el candidato oficialista vendría a ser de la coalición gobernante, Alejandro Guillet, y después una periodista, Beatriz Muñoz, que viene a representar sobre todo el movimiento estudiantil que se generó en los últimos años en Chile. Esos son los tres candidatos más relevantes. Piñera representando la derecha, digamos, de Chile. Claro, ¿no? él viene a reelegirse. Recordemos que Piñera ya estuvo en el gobierno representando obviamente el ala derecha. Es un empresario financista. Muy adinerado, además. Claro, exactamente. Así que hay mucha expectativa porque, Bachelet un poco que había... En esto del retorno del neoliberalismo a los diferentes estados en América Latina, Chile un poco que no se había adentrado tanto en reformas profundas, pero sí se lo considera a Chile, digamos, un país donde el neoliberalismo ha estado presente desde 1973, digamos. De hecho, el neoliberalismo surgió después de la caída, muchos analistas señalan como que surgió después de del derrocamiento de Salvador Allende en 1973. El golpe de Pinochet va a abrir las puertas a las diferentes empresas transnacionales que se van a ir ubicando de acuerdo a sus intereses en toda la región. Bien, Sergio, mientras nos acomodamos, te invito a que veamos el cierre de campaña que hacía justamente Piñera y Guillet ayer por la tarde. Los principales candidatos presidenciales de Chile cerraron campañas el jueves en la capital camino a los comicios del domingo. Sebastián Piñera apeló a la unidad es más o menos lo mismo, ¿no? Intentó por sacudirse la etiqueta de gobernar para los más ricos como él, que tiene una fortuna de $2.700 millones según Forbes. Nos hemos preparado para cumplir con nuestra misión. Estamos preparados para buscar la unidad entre los chilenos, para buscar grandes acuerdos, para resolver grandes problemas nacionales, como la pobreza, el desempleo, la delincuencia, la mala calidad de la salud y tantos otros desafíos que tenemos por delante. Piñera lidera los sondeos con un 34,5% con el movimiento Chile Vamos, un conglomerado de 4 partidos de derecha. El principal rival, Alejandro Guillet, defendió el legado de Bachelet, en particular las reformas sociales que ha impulsado, como la que extiende la gratuidad en educación superior. Chile es grande, lo podemos hacer más grande y mi misión histórica, junto a ustedes, es ser el presidente de la gente. Muchas gracias. El centroizquierdista, que concentra un 15,4% de la intención de voto, también aludió al sensible tema de la lucha de las comunidades mapuche para recuperar sus tierras ancestrales y afirmó que los pueblos originarios no son terroristas. El domingo, 14,3 millones de chilenos están convocados a las urnas para elegir presidente y renovar el Parlamento. Bueno, vamos a invitar a esta charla a un politólogo justamente de Chile, Máximo Quitral, está con nosotros a través de videoconferencia. Máximo, ¿cómo estás? Lucas Laborda, Sergio Astorga te saludan desde el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.
Hola Lucas, hola Sergio, un saludo muy grande y un abrazo para todos ustedes allá en el canal. Bueno, Máximo, es un placer que estés con nosotros. Queríamos consultarte, teniendo en cuenta que sos politólogo, bueno, cómo se vive la situación política en ese país, en Chile, bueno, a pocos días de las elecciones presidenciales. Contanos. Bueno, luego de una reforma electoral que de alguna forma limita el uso de la propaganda en las campañas electorales, en Chile no hay un ambiente tan potente en términos de que se viva la elección presidencial con bastante simpatía. ¿Ah? Se ve más bien lejana, diría yo. Pero también eso se asocia un poco con que el clima político ha estado bastante bajo en términos de una distancia política que hay entre la ciudadanía y los partidos políticos. También se asocia un poco con esta lógica y estas ideas y estas explicaciones que darían amplia ventaja al candidato de la derecha, de la coalición Chile Vamos en esta primera vuelta. Y claro, también un poco vinculado a situaciones políticas que se asocian con corrupción y financiamiento ilegal de la política. Entonces, esa es como la primera idea. No hay un clima tan electoral como uno podría entender, pero que responde a este nuevo diseño institucional. Y claramente la derecha tiene amplia ventaja de transformarse en nuevo gobierno en esta nueva elección presidencial. Eso te iba a preguntar, la información que nos llega, por lo menos a nosotros aquí, es que el derechista Sebastián Piñera es el que lidera en las encuestas, ¿no? Sí, está marcando una posición bastante importante con respecto al candidato de la nueva mayoría, que es la coalición oficialista en estos momentos. Entonces, los antecedentes que se manejan desde el punto de vista de las encuestas es que Sebastián Piñera estaría en primer lugar, pero no tendría un triunfo asegurado este domingo en primera vuelta. Los sondeos indican, y bueno, las cifras también así lo respaldan, es que estaríamos viviendo una segunda vuelta electoral que estaría enfrentando al candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, y al representante del oficialismo, Alejandro Guillé. Por tanto, ahí tendríamos nuevamente una segunda vuelta que responda a los dos grandes bloques políticos históricos que ha tenido nuestro país. Un saludo, Máximo. Nos volvemos a reencontrar. Yo te quería preguntar, sabemos el voto en Chile no es obligatorio y en las elecciones municipales del año pasado hubo cerca del 70% de abstención. Es un número realmente, yo decía, digamos, aparte de los candidatos que se ven como primeros en esta contienda electoral, también está el protagonismo del abstencionismo electoral tan fuerte que es en este país. ¿Qué análisis haces vos al respecto? Bueno, un saludo primero, Sergio, a la distancia. Un gran amigo y qué bueno que podamos estar compartiendo análisis con respecto a Chile. Bueno, el principal adversario político en estos momentos de todos los candidatos es justamente lo que tú mencionas, la abstención, el abstencionismo que ha ido creciendo en nuestro país en razón también de esta modificación electoral en términos de transformar el voto en voluntario y la inscripción automática, que supuestamente en la elección del 2012 debería haber resuelto el tema de la poca participación electoral, pero sin embargo la ha ido profundizando. Esto responde, Sergio, a la despolitización que ha tenido nuestro país. Ha existido una discusión de cómo resolver ese tema. Desde la ciencia política y la historia nosotros hemos planteado que una medida no soluciona del todo, pero puede de alguna manera resolver o comenzar a resolver esta distancia que hay entre partidos políticos y ciudadanía, es que se reponga la educación cívica en los colegios, que curiosamente también fue uno de los elementos planteados por el movimiento estudiantil en el 2011, entendiendo que hay una distancia abrupta entre el electorado y los partidos políticos. Solo como dato, para que se entienda el proceso que estamos viviendo acá, las federaciones estudiantiles también están viviendo el mismo proceso. Por tanto, no es solo en las elecciones formales
ya sea presidencial o municipales, como tú muy bien señalas, Sergio, sino que también esto se ha trasladado al mundo estudiantil. Curiosamente, que fue un espacio muy importante para instalar una serie de elementos vinculados a la gratuidad de la educación, también relacionados con aspectos valóricos. Entonces, Sergio, el tema es bien complejo. Los partidos políticos no se han hecho cargo de esta situación. Uno no ve en los programas temas que vengan a resolver precisamente eso, pero al margen de eso, entendiéndose que esta es una elección presidencial, creo yo que la participación electoral va a ser más alta que las municipales que tú estás reseñando, entendiéndose que somos un sistema presidencialista, que se juega mucho en las decisiones que se van a adoptar a futuro, pero sinceramente creo que a pesar de eso no va a seguir existiendo el tema de la abstención, y ya hay voces que plantean que el voto deje de ser voluntario, se transforme abiertamente en un voto obligatorio. Gracias, Máximo. Y bueno, la otra pregunta, había mucha expectativa en torno al retorno de Bachelet en el gobierno. Incluso nosotros recordamos su discurso cuando ella asumió, pero bueno, se le ha hecho muy difícil llevar a cabo su gestión, digamos, en estos 4 años. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué, digamos, el gobierno de Bachelet, de tendencia más a la centro-izquierda, no pudo concretar políticas? Por ejemplo, está vigente todavía las jubilaciones, el sistema de jubilaciones privados, que está criticado por algunos de los candidatos. También no hay reconocimiento de las demandas de los mapuches en la zona de la Araucanía. Hay algunos candidatos que los mencionan como claros integrantes de movimientos terroristas. En fin, Exacto. Son diferentes políticas, acciones, ¿no es cierto?, que uno recuerda el discurso de Bachelet, pero bueno, ¿qué pasó en esta gestión que no pudo, o incluso la reforma constitucional y reconociendo un Estado plurinacional? ¿Por qué, digamos, en estos 4 años Bachelet no pudo concretar estas acciones de gobierno? A ver, lo primero que llamó la atención del retorno de Bachelet al gobierno es las dificultades que tuvo en instalar su coalición gobernante, con el cuestionamiento a algunos ministros vinculados a grupos económicos, con algunos seremis que habían tenido también algunos problemas vinculados al financiamiento irregular de la política, los escándalos de corrupción, este nuevo diseño institucional, cierto desorden, por así decirlo, contribuyó a que los primeros 2 años, me atrevería a decir los primeros 2 años de Bachelet, fuera muy difícil instalarse en el gobierno. Además, sectores muy cercanos que añoran o añoraban la concertación también estaban produciendo algún tipo de torpedeo a algunas políticas valóricas desde la propia coalición gobernante. Es decir, había una disputa entre los sectores más bien progresistas versus los sectores más bien conservadores, que comenzaban a aparecer en los medios, que insistían en que no había que tomar decisiones tan radicales y particularmente que no había que escuchar a la calle, en un gesto alusivo directo al movimiento estudiantil que había instalado algunas demandas bastante fuertes en la agenda política y que la propia Bachelet había recogido. Entonces era disputar un espacio conservador a quienes en algunas etapas muy importantes de la política chilena habían contribuido a la profundización del neoliberalismo que ustedes muy bien señalaban en la parte introductoria de la entrevista. Entonces ahí hay una disputa muy importante que con el paso del tiempo se fue generando una especie de leviandad y se fue moderando. Pero claramente yo también asumo que hay un sector de la población que esperaba posiciones mucho más profundas de Bachelet y por tanto consideraba que estos primeros pasos eran muy moderados y que abiertamente necesitaban respuestas a las altas expectativas con las cuales llegó la presidenta desde su retorno a Nueva York. Entonces, todos esos factores contribuyeron a que en una primera instancia el gobierno de Bachelet no lograra afirmarse del todo políticamente y, bueno, permanentemente desde los propios
partidos políticos de la coalición estaban destacando estas posiciones. Ahora, claramente esto también va a tener efecto en la elección presidencial de este domingo, porque naturalmente este discurso confrontacional en contra de ella se ha ido agudizando en las últimas semanas. Y finalmente, Máximo, están comentando que el precio del cobre está teniendo, digamos, una mejoría, digamos, en los últimos tiempos. Estos factores económicos también tienen impacto en los candidatos. Y bueno, ¿cómo ves esto en torno? Porque dicen que favorecería sobre todo a Piñera en esto. Sí, bueno, el factor económico también. Chile no ha tenido o no ha recuperado los niveles de crecimiento que había tenido en los últimos 15 años, por decirlo. Entendiéndose que nuestro país es uno de los países que tiene más acuerdos de libre comercio en la región y, por cierto, también el principal socio comercial de la China, que de alguna forma también vio mermada su capacidad de crecimiento económico. Pero en el último tiempo los commodities y particularmente el cobre ha recuperado su tendencia al alza, y eso estaría de alguna forma contribuyendo también a que el Estado y el fisco particularmente cuente con algunos recursos para focalizar en políticas sociales. Pero en el caso de Piñera, yo creo que aquí hay un fenómeno interesante. Primero es porque hoy la gente puede comparar, es decir, ya en su calidad de expresidente entregó algunas cifras desde el punto de vista del crecimiento muy importante, y por cierto eso ha sido recogido por sus asesores y han construido un discurso que enfatice en aquello. Lo segundo es que, claro, como lo ven como una figura empresarial, puede resolver temas vinculados a la empleabilidad en Chile. Hoy hay un alto porcentaje de ciudadanos que han generado trabajo por cuenta propia. Por tanto, el Estado no se ha hecho cargo de esa realidad económica, y algunos sectores verían en la figura de Piñera el elemento que puede resolver esa interrogante. Entonces, claro, hay elementos económicos. Los grupos empresariales también están muy expectantes, consideran que los datos de crecimiento y de expectativas en las bolsas internacionales y también en la chilena son fundamentales en la corriente y en la expectativa de Piñera. Por tanto, esos elementos también se le atribuyen y lo tienen en estos momentos en la primera lista de transformarse en el futuro presidente de la República. Máximo, te agradecemos mucho el contacto. Yo quería preguntarte rápidamente, porque no nos queda mucho tiempo, ¿qué opinión te merece estos estereotipos, estos procesos que han ido formando candidatos empresarios, presidentes empresarios? En el caso de Argentina es el caso de Mauricio Macri, Piñera, posiblemente allí en Chile, Donald Trump en el ámbito internacional, en el marco de una avanzada en neoliberalismo en Latinoamérica. ¿Qué opinión te merece? A ver, yo creo sinceramente, Lucas y Sergio, que la izquierda latinoamericana tiene que entrar en un proceso de reflexión profunda. Hay cosas que no se están haciendo bien, hay lecturas políticas incorrectas. Este discurso anti-establishment, de no participar de elecciones electorales, también le está pasando la cuenta, porque por algún motivo particular se desechó en un momento determinado la vía electoral, y ahora cuando se asume se encuentran de que no existe un trabajo de base, una territorialización de las ideas de la izquierda que tiene este fenómeno en estos momentos encumbrado políticamente a los sectores empresariales, que han hecho una lectura correcta del mundo hacia dónde apunta. Y me temo también, Lucas y Sergio, que el tema de la globalización está haciendo efectos en nuestra región, y particularmente los sectores populares que se han visto desplazados de este proceso. Y en ese proceso la izquierda no ha hecho una lectura correcta, no ha construido un discurso que aglutine a estos sectores que se han visto perjudicados en estos fenómenos de acuerdos de libre comercio. Y la derecha económica ha sido inteligente y ha construido un discurso, de alguna manera ha generado la atracción que las izquierdas no han podido hacer. Máximo, ha sido muy claro. Te mandamos un abrazo grande con Sergio a la distancia. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, y espero yo encontrarnos nuevamente en otro próximo debate. Muchas gracias. Seguramente que sí, seguramente. Muchas gracias.
Bueno, Máximo Quitral, politólogo de Chile, allí estábamos dialogando con él estos temas que se dan en el marco de una elección presidencial que va a ser el próximo domingo. Va a haber mucho para analizar la semana que viene, ¿no? Sí, efectivamente, tal vez la tendencia es que nos vamos a volver a reencontrar en diciembre, el 17 de diciembre, que está pautado el balotaje. Si ninguno de los candidatos obtiene más del 50%, los dos más votados vuelven a una elección a mediados de diciembre. Bien, Sergio, usted va a estar la semana que viene en Mendoza porque viaja mucho, por ahí no lo tenemos el próximo viernes. Justamente la semana que viene tenemos un evento en Córdoba, Bien. en la Universidad de Córdoba, pero bueno, podemos intentar alguna transmisión. Vamos a aprovechar las videollamadas. Exactamente. Sergio, gracias como siempre por estar con nosotros, muy claro. ¿Sí? Bueno, gracias, Tommy.